Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos arrancando. ¿Qué se? Súper, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos que vamos a iniciar con la conferencia de prensa sobre coronavirus 2019. En un minuto va a estar aquí el doctor José Luis Salomía y aquí está el doctor el doctor Salomía va a llegar, el doctor Gustavo Reyes Terán, comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y líder del Grupo de Investigación Científica y Atención Médica de la respuesta al coronavirus 2019. Y hoy tenemos algunas cosas que informar que son útiles. ¿Todo bien? Pero se acabó el sonido. Esta sí funciona. ¿Este sí funciona? Gracias. Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hoy queremos actualizarles sobre lo que transcurrió en el día, como estuvimos aquí en la mañana con el señor presidente y presentamos el hallazgo de los nuevos casos. Hoy tenemos noticias de que estoy esperando a que me puedan localizar la presentación con una gráfica que ahorita van a poner. Se incorpora con nosotros el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología y vocero técnico nacional de coronavirus. Entonces, en lo que él se incorpora, para que ahorita les hablemos de los casos, les platicamos de lo que acabamos de terminar hace pocos minutos. Bienvenido, doctor Salomía. Tuvimos una reunión conjunta del Comité Nacional para la Seguridad en Salud. Este es un comité que coordina la Secretaría de Salud, la preside el señor secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, y la componen todas las instituciones del sector salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, las instituciones militares, el DIF y también varias entidades de la Administración Pública Federal. De modo que es un comité para la seguridad en salud, no quiere decir que sea solo de salud, es un comité multisectorial. Pero nos interesaba complementar con varias entidades de la Administración Pública Federal que no son parte de este comité. De modo que convenimos con el Coordinador General de Protección Civil, David León, él tener una reunión conjunta también con el Comité Nacional de Emergencias, que la Coordinación General de Protección Civil preside. Y además tuvimos por vía remota a los 32, convocamos a los 32 secretarias y secretarios de salud de los estados, que son las autoridades estatales de salud. Estuvieron 26 de ellos. ¿Qué resolvimos? Primero, quiero dejarlo muy en claro, resolvimos que esto no se establece como una emergencia. No hay una emergencia relacionada con la entrada de coronavirus 2019 a México. Analizamos cuidadosamente el plan de preparación, que como ustedes saben y lo hemos dicho, hemos estado formulando y desarrollando a lo largo de los 2 meses anteriores, desde que empezó esta epidemia en China, y también la evidencia sobre la evaluación de riesgos tanto a nivel global como a nivel nacional por la entrada de estos casos iniciales de coronavirus. Y esto nos llevó a resolver eso, que esto no va a estar en el contexto de una emergencia nacional, ni tampoco en el contexto de una emergencia de salud. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo claro porque estamos en la fase inicial de importación. Retomo sobre este concepto que dijimos en la mañana. Hemos definido desde la fase de preparación 3 escenarios de la epidemia de coronavirus 2019. Le llamamos escenarios y no fases porque no necesariamente vamos a pasar por las 3. Puede ser que nos quedemos solo en la primera, que transitemos a la segunda y nos regresemos a la primera, o eventualmente podría ser que llegáramos a las 3. ¿Qué son estos escenarios? Situaciones epidemiológicas, situaciones de propagación del virus que caracterizan qué tan intensa es la transmisión. Retomando sobre lo que hemos dicho en otros foros,
en la conferencia de prensa de hace unos días. El escenario 1 es el momento de la importación. Esta es la que acabamos de tener. Se caracteriza porque hay uno o más, pero un número limitado de casos que podrían estar asociados como un mismo brote o ser independientes. En este caso son asociados. Es un grupo que vino del norte de Italia y son 4 personas que muy probablemente se infectaron estando juntos en la misma zona norte de Italia. En el escenario 1 no tenemos una propagación activa y tenemos una transmisión solamente de casos importados, como los que hoy tenemos, posiblemente hacia sus contactos directos, miembros de su familia, por ejemplo, pero ya no se propaga más adelante. El escenario 2 es una situación en la que después de haber propagado el virus a partir de una persona que viene de fuera, que estuvo en otro país donde circula el coronavirus, la transmite a una persona más que a su vez la transmite a otra persona más. Es decir, hay 2 pasos de transmisión humano a humano. ¿Por qué es importante este pequeño detalle técnico? Y lo quiero explicar en términos simples para toda la población que no esté familiarizada con esta parte técnica de la salud, porque en el momento en que se transmite a más de una generación, es decir, transmisión humano-humano una vez y luego otra vez, esto ya hace más difícil, no imposible, pero más difícil el poder rastrear las cadenas de transmisión, porque ya se expande. Ese es el escenario 2. Pero en ese escenario 2 estaríamos teniendo un conjunto de casos entre los centenas de casos, ¿sí? En la importación tendríamos decenas de casos, en el escenario 2, que es el de transmisión comunitaria, centenas de casos. Puede existir el escenario 3, que es un avance de la epidemia, en donde ya tuviéramos propagación más extensa en varias regiones del país. Y la razón o la importancia de esto es que se hace aún más difícil el poder interrumpir las cadenas de transmisión, ¿sí? Hemos explicado que la estrategia de la respuesta de salud pública no está encaminada a contener o interrumpir o suspender o impedir la entrada del virus al país. Nunca ha sido ese el propósito, ni en México ni en la enorme mayoría de países del mundo. La Organización Mundial de la Salud recomendó que, dado que es materialmente imposible evitar la entrada de un virus a un territorio, no hay que desviar los esfuerzos a ese empeño que es imposible de lograr. En cambio, lo que es extraordinariamente útil es mitigar. Mitigar quiere decir reducir el impacto que puede tener una enfermedad, atendiendo oportunamente a las personas afectadas y hacer más lenta la propagación. Esto es también muy importante y es útil que la población lo conozca, porque de eso depende cómo vamos a considerar que hemos tenido éxito o no en las medidas de control epidemiológico. La expectativa muy entendible de la población es que tengamos 0 casos. Queremos decir con toda franqueza, basado en la ciencia de la epidemiología, en la ciencia de la salud pública, esto no es posible ni en México ni en ningún otro país del mundo. Todos los países del mundo eventualmente van a tener la entrada del virus y van a tener un brote epidémico del virus. Lo que sí se puede es mantener a raya, mantener en buen control la propagación del virus. ¿Qué escenario estamos visualizando? Que podríamos tener éxito si logramos estar manteniendo en control los pequeños brotes comunitarios y que estemos teniendo importación de casos en la medida en que en el resto del mundo circulará el coronavirus, vamos a estar teniendo
casos de infección, por lo tanto, el virus mismo transportado por personas en nuestro territorio mexicano. Pero si logramos éxito, vamos a mantener algunos pequeños brotes que después reduzcan en número, después pueden aumentar, reducir en número, y esto puede ser un periodo prolongado. Prolongado, estamos hablando de que es posible que el virus en el mundo entero esté presente alrededor de 2 años. No garantizamos una duración específica, que quede claro, eso no es posible científicamente. Pero por experiencias previas con otros virus, incluidos los virus de influenza, sabemos que llega un momento de equilibrio en donde ya hay más personas que fueron infectadas y ahora tienen defensas, tienen inmunidad y ya no se pueden infectar. Y eso puede tardar hasta 2 años o un poco más de 2 años en el mundo entero, ¿sí? Entonces, quería explicar esto insistiendo en que lo que dijimos en la mañana, cada etapa de la respuesta, y ahorita le voy a pedir, después de que el doctor Alomía nos comparta la situación actual con los virus, que el doctor Reyes Terán, quien es un infectólogo experto en el manejo clínico y en la virología, nos explique también lo que significa en el campo de la atención. Cada etapa está relacionada con el tamaño del reto. Si tenemos pequeños brotes comunitarios, casos aislados, no es procedente pensar que vamos a tomar medidas extremas, como cuáles: cerrar espacios públicos, impedir concentraciones de personas o impedir el libre tránsito, cancelar eventos masivos como ferias, festivales y otros, conciertos, cine, teatro. No es procedente en tanto tengamos solamente transmisión localizada. ¿Por qué decimos no es procedente? Porque no es necesario, pero en cambio afecta importantemente la vida pública. No quisiéramos tener esta cancelación de estos eventos, tiene afectaciones económicas, sociales, y no queremos que eso ocurra. Entonces, en todo momento tenemos que ser prudentes, responsables, como gobierno y como sociedad, para mantener las cosas en su justa dimensión, con absoluta transparencia y absoluta claridad de que nos preparamos para una etapa prolongada de varios meses en donde es posible que tengamos estos brotes aislados, esta transmisión. ¿Cuántos casos? Insisto, imposible de predecir, ¿sí? Termino con un elemento. La respuesta de salud pública depende de la participación social, de la participación comunitaria. Hay medidas de higiene general que son sumamente efectivas, sumamente útiles y que están en las manos, literalmente en las manos de las y los ciudadanos. Y la primera es esa: lavarse las manos, mantener la higiene de las manos. Agua y jabón, lavárselas por 3 a 5 minutos. Si no está disponible agua y jabón, alcohol gel u otros desinfectantes de uso en la piel. Proteger el estornudo, como explicamos en la mañana, de modo que las personas que estén infectadas, que tengan enfermedad, no transmitan a otras personas. El famoso estornudo de etiqueta, como le llamamos, estornudar en el ángulo interno del codo. Y un elemento importante es no caer en los mitos de lo que no sirve. Y voy a mencionar 2 de varios, pero en un momento nos van a ayudar a proyectar la liga a nuestro micrositio gubernamental, donde están los distintos materiales de comunicación que explican mitos y realidades. Voy a mencionar 2. Uno es pensar que necesitamos desinfectar las casas o los espacios de trabajo o las escuelas y que necesitamos usar desinfectantes que tienen cloro o que tienen otras sustancias que combaten los gérmenes. No lo necesitamos hacer de manera especial para prevenir o controlar el coronavirus 2019. Es una medida de higiene muy importante, no hay que interrumpirla.
Sirve para disminuir en general distintos gérmenes. Entonces, si en casa o en la intendencia de una escuela o en los espacios públicos se usa una solución desinfectante, síganla usando, pero no necesitan hacer una actividad especial, ni hacer compras de pánico, como nos relatan que se hicieron hoy día, de desinfectantes domésticos. No tiene sentido, no existe ningún fundamento científico de que esto les va a proteger. Y como el riesgo es considerablemente bajo, tampoco tienen que malgastar el dinero. Segundo y último, los cubrebocas. No se necesita tener cubrebocas en este momento y posiblemente tampoco si llegáramos al episodio 3, al escenario 3 de transmisión generalizada. ¿Por qué razón? Porque los cubrebocas utilizados en un ambiente específico como es la atención médica, en los hospitales, en los centros de salud, se usan de una manera controlada y se tiene que usar cierto tipo de cubrebocas que se considera de alta eficiencia. Hoy día popularmente se conocen estas mascarillas blancas, rígidas, técnicamente le conocemos como N95. Pero si pensáramos que eso lo vamos a usar en la vida diaria, surgen situaciones verdaderamente sin sentido. Una persona se pone la mascarilla, pero 15 minutos después ya se acaloró y se la pone de lado o se la pone arriba, o ya tiene hambre y va a comer y la trae de sombrero y se come unos tacos y está respirando. Entonces no está cumpliendo el propósito la mascarilla, ¿sí? Son escenas reales que hemos vivido en distintas epidemias, no solo en México, en el mundo. El cubrebocas simple, el cubrebocas convencional, que es este elemento de tela, a veces de tela azul y hay otros colores con una pequeña liga, que tiene espacios por los que se puede respirar, no sirve para protegernos de infecciones respiratorias, incluido el coronavirus. No sirve. Por las mismas razones que ya expliqué, pero además no es una fuente de protección, porque nos quedan los ojos, que también son una fuente por la que puede entrar el coronavirus y la influenza y muchos otros virus. Lo que sí sirve un poco es para que quien está enfermo de coronavirus o de influenza o de cualquier catarro, sea menos posible que le contagie a otro. Entonces, ¿quién podría necesitar el cubrebocas convencional, el cubrebocas común? Una persona que tiene síntomas respiratorios. No se necesita confirmar que sea coronavirus. Hoy día, si alguien tiene gripa, si alguien tiene catarro y tiene la posibilidad de tener cubrebocas, que se lo ponga. Le va a ayudar a los demás a no contagiarse. Entonces, quería dejar como marco de referencia. Le pido, vamos a cambiar el orden, mejor le pido al doctor Reyes Terán, quien es además el coordinador de la atención médica y de las guías correspondientes, si nos da algunos detalles de lo que implica estas medidas. Estimado doctor Reyes Terán. Bien, muchas gracias, subsecretario, doctor Hugo López-Gatell. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Reyes Terán, soy el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. En total son 26 hospitales. La gran mayoría de ellos son del tercer nivel de atención, es un punto importante. Cuando pensamos sobre las características del cuadro clínico que presentan las personas infectadas por el SARS coronavirus 2 y que produce la enfermedad COVID-19, como han sido nombrados el agente causal y la enfermedad. Lo que a mí me gustaría, antes de quizá cuando hagan las preguntas sea más fácil resolver dudas y demás que puedan tener, pienso que es importante decir que este es el séptimo coronavirus humano. Han habido 4 clásicos desde hace muchos años, generalmente que no tienen consecuencias de gravedad y constituyen en su conjunto como entre el 10 y el 30% de las infecciones respiratorias en las personas, generalmente en estaciones de frío, en estaciones del invierno. En 2012 aparece el virus del SARS,
el 2002, perdón, el virus del SARS, que rompe esta tradición de los coronavirus de ser considerados como virus poco patógenos o poco virulentos, y el SARS se presenta con una mortalidad alta, aproximadamente 9–10%, infecta a unas 8,000 personas en un periodo como de 8 o 9 meses aproximadamente, entre 2002 y 2003, se origina en China también, y la mortalidad alrededor de 774 personas. El sexto coronavirus aparece en 2012, aparece en el Medio Oriente y se llama MERS por las siglas en inglés, y tiene una mortalidad más alta. La mortalidad está como en 35 a 36% más o menos, y confinada a ciertos países, ciertas regiones. ¿Qué caracteriza a estos dos últimos virus? De que tiene poca transmisibilidad. Y la transmisibilidad en conjunto con la letalidad son dos de los factores más importantes que tiene uno que tener en cuenta cuando habla de un virus potencialmente pandémico. La transmisibilidad tanto de SARS de 2002 como MERS de 2012 fue baja transmisibilidad y una letalidad alta, más MERS que SARS. En diciembre de 2019 aparece el séptimo coronavirus que afecta a las personas. Ahora se llama, como les dije antes, SARS coronavirus 2, porque se parece en sus secuencias, comparte cerca del 80% de secuencias del SARS de 2002. La característica de este virus, y por lo que lo hace potencialmente pandémico, es su alta transmisibilidad, de manera que una persona infectada es capaz de infectar a 2 o 3 personas no infectadas, susceptibles. Recordemos que todo el mundo es susceptible a un virus nuevo. Y perdón, ¿todo bien? Bien, ¿me escuchan o no está funcionando? Sí, gracias. Muchas gracias. La transmisibilidad, entonces, es uno de los factores más importantes que puede tener un virus potencialmente pandémico. Y la segunda característica es la letalidad. Aunque inicialmente en China se pensó que la letalidad o mortalidad, vamos a llamarle mortalidad, creo que confunde menos, era de alrededor del 8% y hasta el 10%. Conforme avanzó la epidemia entonces confinada a China, nos percatamos de que la letalidad o la mortalidad es realmente de entre 2 y 3%. Estudios más recientes hablan que puede ser debajo de 2%. Estos datos en su conjunto son importantes tenerlos en mente siempre cuando uno quiere tratar de mitigar una epidemia en un país, porque tiene que disminuir esa probabilidad de transmitirse el virus de una persona a otras personas susceptibles. Y de eso hablaba el doctor López-Gatell cuando habla de mitigar y de las fases, diferentes, más que fases, escenarios, el escenario 1, escenario 2 y escenario 3 de una epidemia. En este caso casi podríamos hablar de una pandemia, se ha distribuido ampliamente por el mundo y que tiene que tomarse en cuenta. ¿A qué personas afecta o en quiénes se observa esta letalidad mayor del virus? Las personas que tienen más de 60 o más de 65 años por un lado, o que tienen enfermedades subyacentes, donde la mortalidad es mayor que en una persona sin enfermedades subyacentes o con menos de 60 años. ¿Cómo nos hemos preparado desde el punto de vista de la atención médica para tratar de responder a esta potencial pandemia? Nosotros formamos 3 grupos dentro del componente de atención médica
como parte del Subcomité de Enfermedades Emergentes, que a su vez es parte del Consejo Nacional de Seguridad en Salud. Y estos tres subgrupos del componente de la atención médica son básicamente diagnóstico y evolución del virus, por un lado. Por otro lado, el control de infecciones dentro del hospital. Y en tercer lugar, las áreas críticas. Básicamente son el área de una sala de emergencias y una unidad de cuidados intensivos. Cada uno de estos tres subgrupos está formado por una cantidad grande de personas profesionales, generalmente médicos de diferentes especialidades, generalmente enfermeras, también con diferentes especialidades. El grupo de diagnóstico, por ejemplo, está formado por químicos o por doctores en ciencias con gran capacidad para establecer los diagnósticos, y se ha implementado el diagnóstico en conjunto con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. Hemos validado por lo menos 2 hospitales dentro del componente de atención médica, que son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El grupo de control de infecciones es importante porque supervisa que el uso de lo que llamamos equipo de protección personal, que son el uso correcto del cubrebocas, de gogles, de batas resistentes al agua, de los guantes, se hagan de una manera que la posibilidad de que el virus de una persona, de un paciente, pueda infectar al personal de salud. Es un hecho además importante que se ha reportado en varias partes del mundo, se evite con el uso correcto del equipo de protección personal. Y desde el punto de vista de áreas críticas, evidentemente hay que tener la infraestructura para poder atender apropiadamente a los pacientes. Estamos preparados desde el punto de vista hospitalario y yo creo que se observó el diagnóstico. El primer diagnóstico ocurrió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el día de ayer, por la tarde, por la noche, y eso tuvo que ver justamente con estos 3 componentes. Por un lado, la eficiencia en el diagnóstico, que fue más tarde confirmada por el INDRE, con el uso correcto de los equipos de protección personal para que el personal de salud se protegiera de la persona que tenía el virus. Y en tercer lugar, en áreas críticas que no se utilizó porque los síntomas de la persona primeramente diagnosticada eran realmente leves, tan leves que están en un aislamiento domiciliario en este momento. Yo creo que en resumen eso es lo que quería decir de lo que significa la atención médica. Muchas gracias, doctor Reyes Terán. Ahora le pido al doctor José Luis Salomía si nos resume la situación actual en México. Muy bien. No sé si nos podrían pasar la tercera diapositiva para ir directamente al panorama en México. Muchas gracias. Como ustedes pueden notar, y bueno, un poco recapitulando lo que pasó el día de hoy, por la mañana el subsecretario dio a conocer los 2 primeros casos importados de COVID-19 en México, y cuando se mencionó de dónde provenían estos casos, si ustedes recuerdan, estaban enmarcados en 4 personas, hombres todos ellos, que en su momento habían tenido un viaje de negocios, digamos laboral, habían asistido a una convención en el extranjero, específicamente en Italia. De estas 4 personas, de estos 4 hombres, 2 habían sido ya confirmados, estaban convertidos precisamente en estos 2 primeros casos confirmados importados para México. Uno se encontraba sintomático, que era la persona que estaba en el Estado de México, y una persona estaba siendo todavía valorada, o sea, estaba en investigación porque la información tenía apenas horas que se había conocido. En el transcurso del día de hoy, la investigación se llevó a cabo. Durante la mañana, el caso fue primeramente clasificado como sospechoso, porque cuando se encontró a esta
cuarta persona, digamos, de la que ayer no se tenía todavía mucha información, se la encontró con signos y síntomas de enfermedad, se clasifica como caso sospechoso, se toman las muestras, estas muestras las procesa el laboratorio de la Ciudad de México, que está en la Jusco. Este laboratorio da resultados positivos a SARS-CoV-2. La muestra, en base al protocolo que en el hoy se tiene, sigue camino al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, y ya por el transcurso de la tarde, de hecho hace apenas 2 horas y media, el INDRE ratifica y dice efectivamente es resultado también positivo a SARS-CoV-2. Por lo tanto, la estadística en el hoy se actualizaría y tendríamos ya 3 casos confirmados en México del nuevo COVID-19. Sin embargo, era un caso que de alguna manera estaba dentro de un grupo de posibles casos esperados, en el hecho que sabíamos que las 4 personas habían tenido la misma exposición en el extranjero. De hecho, la fecha de inicio de síntomas de este tercer caso es la misma, 23 de febrero, que los 2 casos anteriores, lo cual epidemiológicamente es un dato muy importante porque precisamente nos habla que los 3 muy probablemente enfermaron de una misma fuente o se contagiaron en un mismo momento y muy probablemente de una misma fuente, y su periodo de incubación y el desarrollo de signos y síntomas de enfermedad fue para los 3 el 23 de febrero, y lógicamente también sabemos en el hoy que esa fuente que se encontraba en Italia era otra persona italiana que provenía de Malasia y que en su momento allá en Italia fue confirmada a COVID-19. Es importante mencionar entonces que estos 3 casos se clasifican como casos importados. Entonces, hasta este momento, México sigue teniendo solo casos importados, o sea, no tenemos todavía casos asociados a importación, o sea, es decir, no hay casos secundarios o de segunda generación. Tampoco tenemos identificados brotes familiares. Si recuerdan, también en la mañana se informaba que el primer caso confirmado de la Ciudad de México por el INER tenía familiares que estaban presentando algún tipo de sintomatología. Estos familiares fueron estudiados durante la mañana y el mismo Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dio resultados negativos para todos estos familiares. Entonces, en el hoy tampoco todavía tenemos brotes familiares o transmisión secundaria asociado a casos importados. Y solamente cerraría resaltando que el haber podido confirmar estos casos, tanto los 2 primeros de la mañana como el tercero de esta tarde, precisamente fue posible gracias a las capacidades que en su momento se generaron en el marco de preparación. El caso de Sinaloa fue confirmado por su laboratorio estatal de salud pública. Los 2 casos de la Ciudad de México fueron confirmados por su laboratorio en la Jusco, y esto fue gracias precisamente a que la semana pasada se llevó a cabo la transferencia de tecnología por parte del INDRE a los laboratorios en los estados. Esto, lógicamente, decíamos, incrementa la oportunidad en la cual se puede confirmar un caso, y esa oportunidad es importante porque entonces permite en su momento incrementar y focalizar las acciones secundarias que se deben de llevar alrededor de estos casos, que es precisamente el aislamiento de los mismos hasta que resuelvan su sintomatología y por lo tanto dejen de expulsar el virus y se conviertan en casos ya no con riesgo para transmitir la enfermedad, así como muy importante la identificación de todos sus contactos, porque a todos sus contactos hay que darles seguimiento durante los siguientes 14 días para descartar precisamente la posibilidad de que se hayan contagiado, pudieran desarrollar la enfermedad, y si no se tiene ese seguimiento, pues estos contactos pudieran también estar transmitiendo la enfermedad. Eso sucede en un momento determinado cuando entonces tenemos ya transmisión secundaria. Entonces, esta sería la actualización hasta el momento. Igual en el mapa ustedes van a encontrar que la cifra de totales negativos ahora es de 37, y esto también tiene que ver porque, como comentábamos, la transferencia de tecnología permite a los estados clasificar, detectar sus casos sospechosos y en el mismo día descartarlos, ¿no? o dar resultados negativos. Entonces, las cifras ahora pueden aumentar día con día por ese trabajo que se está haciendo directamente en los estados. Por eso hay 37 casos negativos en el día de hoy, hay
3 casos que todavía están bajo sospecha, 1 en Durango y 2 en Guanajuato, y bueno, los 3 casos que hasta el momento tenemos confirmados. Sería el dato. Gracias. Gracias, doctor Alomía. Pues abrimos para preguntas, si están de acuerdo, por favor, compañera Hernández. Aquí vemos, aquí por favor. Y luego compañero Hernández, luego allá atrás, luego Ruth. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Soy Michelle Rivera, vengo de Telemax Sonora y represento también a TVP de Sinaloa. Tengo 2 preguntas, si me permite, señor Hugo López-Gatell, y bueno, quien desee también responder o me puede apoyar con la respuesta. Respecto al caso de Sinaloa, me llega este reporte desde Culiacán también. Había una segunda persona en observación que se encontraba en otra habitación del hotel donde está instalada la persona confirmada. Si los datos que dieron, pues eso ya confirma que efectivamente ha sido liberado o simplemente no avanzó o se confirmó que no significa un peligro de coronavirus, obviamente, en Sinaloa. Y si hay noticias al respecto de cuál es la situación también en el hotel, porque nos reportan que no hay asistencia médica ni hay protección, un protocolo de seguridad y protección de salud en el hospital. Si tienen algún reporte de cómo ha estado avanzando esta situación y si se van a quedar en el hotel y cuánto tiempo, sobre todo la persona que ha sido confirmada. Y bueno, también les mencionaba por segunda pregunta, yo vengo del estado de Sonora, pareciera que está rodeada la entidad de momento por el estado de Sinaloa y también por Arizona, donde ya hay casos confirmados. Si representa esto un peligro para Sonora y si debe levantar algún muro de protección epidemiológico por estos 2 casos. Muchas gracias. Le contesto la segunda y le paso a su compatriota sonorense para la otra respuesta. Cada vez que nos pregunten si hay que hacer un muro, si hay que hacer puestos de inspección, si hay que cerrar las carreteras o las fronteras, la respuesta va a ser no, ni ahorita ni cuando tengamos, si es que tenemos mayor transmisión, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No se recomienda impedir el tránsito de personas ni el comercio nacional o internacional. ¿Por qué razón? Porque no sirve. No sirve para detener el avance de una epidemia como esta. Esta es una epidemia que el virus se transmite por vía respiratoria. Siempre va a ir más rápido de lo que podemos ir. Y el virus se puede transmitir aún antes de que aparezcan los síntomas. De modo que si hacemos un filtro, si hacemos una situación de restricción de movilidad y nos enfocamos a la persona con síntomas, pueden estar pasando a un lado personas que pudieran estar infectadas y que no tienen síntomas. Entonces la respuesta es no. El modelo de trabajo se llama mitigación, quiere decir reducir la velocidad de transmisión, detectando tempranamente los casos, identificando sus contactos y atendiéndolos oportunamente o en un aislamiento preventivo. Le dejo al doctor Alomía. Gracias. En este momento podemos, en relación precisamente al contacto, porque esa es la razón por la cual no aparece en el mapa. El compañero que venía ahora sí que realizando el viaje a Sinaloa con el caso que fue confirmado, se clasificó como contacto por el hecho de que esta persona no presentaba síntomas. Cuando la persona presenta síntomas, y en este caso es ahora sí contacto de un caso confirmado bajo investigación, entonces sí se eleva la categoría a sospechoso y se realiza todo el procedimiento. Más allá de que no llegó a la clasificación de ser caso sospechoso y se quedó solamente como contacto, por la cercanía que tuvo con la persona, esa fue la razón por la cual se tomó la muestra para ver si la persona a lo mejor no tenía algún tipo ya de colonización viral y podíamos entonces de una manera oportuna decir, bueno, el virus está presente y podríamos esperar que desarrollara signos y síntomas de enfermedad en los siguientes días, ¿no? Entonces, esa muestra está todavía pendiente de ratificarse por el INDRE, pero hasta el momento no ha sido confirmada y la persona sigue asintomática, lo cual hace, aún confirmándose la positividad de la muestra, lo que sería es una categoría de portador, es decir, una persona que tiene el virus pero que no desarrolla la enfermedad, como también se ha comentado que hay muchos casos en el mundo y sobre todo en China que van a tener el virus pero no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Aclaro, no es la situación de este contacto, es simplemente que estamos todavía esperando saber si hay o no colonización.
Es correcto, en el hoy se mantiene todavía en aislamiento, dado que esta persona fue identificada en este cuarto de hotel en base a los protocolos que actualmente operan en México para prevenir la diseminación, en este caso de esta nueva enfermedad, es que es mejor en el área o en el lugar donde se encuentra mantener lo más que se pueda el aislamiento, porque el trasladar a la persona o sacarlo fuera, si no se hace con las medidas suficientes de bioseguridad, pudiera sí entonces representar un riesgo de contagio o transmisión hacia la comunidad. Entonces se está lógicamente dando seguimiento puntual a esta persona. De hecho, tanto los servicios de salud del Estado de Sinaloa como nosotros desde la Federación hemos tenido contacto telefónico, hay presencia sanitaria por parte del Estado y esta persona lógicamente va a seguir en esta situación hasta que se defina lo contrario o la sintomatología finalmente termine. Gracias, licenciado Hernández, colega, y Ruth, y usted. Buenas noches, subsecretario y servidores que lo acompañan. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Ante el fenómeno de la epidemia del coronavirus a nivel mundial, que ya ha llegado a México por importación, pero que ha alcanzado a ciudadanos aquí, es importante conocer si se presenta el supuesto de casos secundarios y considerando la pregunta que traigo cae en el marco de las 3 fases. Por favor, si tienen pensado un plan logístico para crear una línea de emergencia en caso de que alguien sospeche que tiene los síntomas y pueda recibir orientación y atención médica inmediata. En este sentido, en otros países como Inglaterra, existe un teléfono de atención nacional. La primera recomendación es quedarse en casa y alguien va a tomar la muestra. Y de ahí se evalúa si se traslada al hospital o autoconfina la persona. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Aprecio mucho su pregunta, Jaime. Este es un tema que no habíamos comentado, aunque ya salen los boletines y la gente lo conoce, algunos. No necesitamos un plan porque ya tenemos la solución. Tenemos ese número nacional 800-00-44-800. 800-00-44-800. Eso es el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Secretaría de Salud. Y ahí precisamente ese número es un número para el público. Si tiene alguna duda, si tiene algún familiar que tiene síntomas y no le queda claro si pudiera ser una enfermedad sospechosa, es decir, una condición de caso sospechoso, etcétera. Se da asesoría sobre esta situación. De hecho, tenemos estadísticas que salen en el boletín de todas las noches sobre el número de llamadas y ha funcionado. Hay cerca de 15,000. Sí, de hecho se ha triplicado el día de hoy, a base lógicamente de… Claro, hoy se triplicó el número de llamadas, pero invitamos al público, primero insistimos siempre en esto, a guardar la calma y quisiera aquí también comentar algunas situaciones que pueden orientar. Usted no viajó a ningún lado fuera de México en los últimos 15 días y de repente usted tiene fiebre, le duele la garganta, empieza a estornudar, tiene escalofrío y le duelen los músculos y los huesos. Lo más probable es que usted tenga uno de los cientos de virus respiratorios que ocurren en la temporada de invierno. Si usted se siente así, pero además es una persona mayor de 65 años, o es un niño menor de 5 años, o es una mujer embarazada, o padece enfermedad cardíaca crónica, o enfermedad pulmonar crónica, o tiene diabetes, o padece cáncer, o vive con VIH y no está controlado, el virus no está en estado de supresión, o utiliza medicinas inmunosupresoras. Usted no se espere. Usted puede llamar, desde luego todos pueden llamar, pero particularmente usted llame o su familia llame 800-00-44-800 para que lo orientemos dónde recibir atención médica y usted no se exponga a tener, por ejemplo, influenza, que es lo más probable que tendría y que se pueda complicar.
Esa sería la idea. Y respecto a la transmisión secundaria, la respuesta hasta este momento es no, no tenemos todavía evidencia de ninguna transmisión secundaria, pero estamos estudiando ya todos los contactos de estos 3 casos confirmados. No sabemos cuántos contactos van a terminar siendo. Esto se estudia mediante entrevista con los pacientes que nos van relatando: estuve en este lugar, estuve en aquel lugar, me reuní con persona tal y tal, y entonces se va estudiando la situación de salud de todos ellos. Muchas gracias, Jaime. Por favor. Gracias. El punto de reconocer a una infección respiratoria aguda es fundamental para saber dónde se debe atender. Y digo esto porque en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a raíz de la detección del primer caso ayer y hoy, resulta que hoy por la mañana se saturó de personas con infecciones respiratorias, la mayoría de ellos con síntomas leves y que seguramente no hubieran ido ni siquiera al médico en otro contexto. Lo que quiero decir es que el INER es un hospital de tercer nivel. Y tercer nivel significa que atiende enfermedades complejas, graves y que requieren de espacios con tecnología sofisticada. Al saturar la consulta con los casos leves, estamos impidiendo que el INER o nutrición, que es similar en cuanto a lo que pasó hoy, en cuanto a la saturación con infecciones respiratorias con síntomas leves, debe dejarse para las personas que realmente lo necesitan, y quienes lo van a necesitar, porque sí vamos a tener casos graves en algún momento, son las personas que tengan mayor de 60 años, que tengan una enfermedad subyacente, que puede ser los que dijo el doctor Hugo López-Gatell, hipertensión arterial, diabetes sobre todo, y que se deje al hospital de tercer nivel libre para atender a los casos graves. Gracias. Vamos a atender a la compañera, a Ruth, a la compañera de aquí enfrente y a Laura, por favor. Buenas noches. Buenas Hola, noches. ya. Betviray Nieto de Eje Central. Hoy el jefe de infectología del INER dijo que el primer paciente hospitalizado por COVID-19 podría ser dado de alta porque presenta síntomas leves. ¿Es este paciente al que se referían hace un rato que estaba hospitalizado en su casa? ¿Y qué es lo que pueden decir al respecto? ¿Cómo no? Este paciente es el paciente de 35 años, que es el primer caso. Este es el que ayer por vía tweet alertamos lo más pronto posible, precisamente cuando el doctor Reyes Terán nos comunicó que esto estaba confirmándose. Y como dijimos también, pero lo retomo, en todo momento estos 3 casos han estado con síntomas leves. Si lo viéramos solamente desde el punto de vista médico, para el cuidado de estas personas no se necesita que estén hospitalizados, incluyendo este señor. Pero, ¿por qué razón decidimos en conjunto, desde luego con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Jorge Salas, porque queríamos estar en el aislamiento? Entonces no queremos que esta persona que ha sido confirmada ahorita esté transitando, y además nos facilita el estudio de contactos, porque con él podemos trabajar. Ha habido excelente cooperación, quiero destacarlo. Estas 3 personas han cooperado perfectamente, muy conscientes del problema de salud pública, y estamos haciendo eso. No urge darlo de alta, pero se ha calculado inicialmente que podría ser que rumbo al domingo, que seguramente sus síntomas van a estar muy disminuidos, por lo tanto también su capacidad de transmitir, pero no se va de alta libre y que se vaya a cualquier lugar público, no. Él continúa su protocolo de aislamiento preventivo hasta 14 días. 14 días, que es el periodo de transmisibilidad del virus. Más o menos un poquito antes, porque él en realidad empezó con síntomas el 23 de febrero y entonces son los
14 días contados desde el inicio de la enfermedad. Gracias. Compañera Ruth. Gracias. Quiero preguntarles, por favor, por el segundo caso de la Ciudad de México, que confirmaron. ¿Este caso es familiar del primer caso, del hombre de 35 años, o de quién se trata? Y si nos puede decir claramente si, a ver, la idea es que se pueda dar de alta el domingo al hombre de 35 años y después continúe aislado en su domicilio. ¿Eso era ¿Esa lo es la que idea? explicaron? Así es. Y también quiero preguntar si la persona, el otro hombre que viajó con el paciente de Sinaloa, también sigue aislado en el hotel de Sinaloa, o él ya fue Liberado. liberado. Eso ya lo explicó el doctor Alomía, pero le paso la palabra para que lo retome. Gracias. Sí, gracias. Sí, no. En función del nuevo caso confirmado, este es una persona, es un hombre de 59 años, no es familiar de ninguno de los otros casos, sino es una de las personas que son compañeros de trabajo y que en su momento viajaron juntos y regresaron juntos a la convención esta de Italia. O sea, forma parte de esas 4 personas que viajaron juntas como compañeros de trabajo. Entonces, en el hoy de esas 4 personas, 3 están confirmadas y una se mantiene asintomática. Y este último caso, desde un inicio, desde que presentó sus síntomas, estos eran muy leves, prácticamente lo que tenía era una gripa fuerte, y por esa razón se prefirió mantener en el domicilio aislamiento con su familia mientras se confirmaban su resultado. Ya ahora confirmado, entonces ese aislamiento se va a mantener por el mismo periodo comentado, y el caso de Sinaloa continúa en el hotel todavía aislado el día de hoy. La persona que no tiene síntomas. Los dos, es Los decir, dos. el caso confirmado y el compañero de viaje están en cuartos separados y ellos están cumpliendo su aislamiento. Entonces, en la Ciudad de México tenemos a un paciente hospitalizado, aislado en el INER. ¿Es correcto? Aislado en Positivo. el INER. Tenemos Positivo. a otro paciente positivo aislado en su domicilio. En su domicilio. Y en Sinaloa tenemos un paciente positivo aislado en el hotel y un paciente sin síntomas también aislado en el hotel. Sí, dado que no tiene síntomas, no lo consideramos paciente. La clasificación que le damos es contacto de este caso. Gracias. Pienso que este es un punto fundamental. O sea, para poder mitigar a una epidemia son importantes 3 puntos. El primero es detectar, evidentemente, como ha ocurrido. El segundo es aislar a la persona detectada. Si la enfermedad el paciente tiene síntomas leves o moderados, como cualquier otra infección respiratoria, debe mantenerse en domicilio, obviamente bajo cuidado de la Dirección General de Epidemiología y siempre en un contacto estrecho con el sistema de salud. Si los síntomas son graves, debe acudir a un hospital. Y el tercer punto importante, o sea, detección, aislamiento es el segundo punto, y el tercer punto es el estudio de los contactos. Todos los que tuvieron contacto con una persona en quien se detecta la infección activa debe ser también vigilada. Se debe buscar la infección en ellas, y si alguno de ellos es positivo, mantenerse en aislamiento si los síntomas son leves, o ir a un hospital si los síntomas son graves. Gracias, doctor Reyes Terán. Ruth, por favor. Gracias, doctor. Ruth Rodríguez, periodista de Excelsior. En el conteo de hospitales a nivel nacional, ¿todos van a participar o han seleccionado algunos hospitales que son los que van a atender el coronavirus, sobre todo de segundo y tercer nivel? Me llama la atención el INER, que dicen que hoy ya se saturó. ¿Cuál es el plan de acción? Porque sabemos que el INER es el hospital, obviamente, líder en esta atención. Se supone que tienen otros hospitales. ¿Cuáles serían esos hospitales? Y comentaba usted hace unas semanas que no había reserva de antivirales. ¿Se van a necesitar, doctor? ¿Se van a necesitar estos medicamentos? No. Y no sé si tengan el estimado de recursos. ¿Cuántos recursos monetarios en economía están destinados para combatir, para mitigar el coronavirus? Gracias, Ruth, por las preguntas. Retomamos sobre lo que hemos dicho. ¿Cuántos hospitales? Todos. No es una enfermedad que requiera atención especializada, en términos generales. Un pequeño conjunto de personas que pudieran tener infección por coronavirus
y que suelen ser quienes tienen las enfermedades crónicas a las que hemos hecho referencia, o son adultos mayores o mujeres embarazadas, deben recibir atención más especializada. Pero si usted vive en una comunidad, en un estado, en una ciudad de mediano tamaño o pequeño tamaño, y en su comunidad existen centros de salud de los servicios estatales de salud, o usted es derechohabiente del Seguro Social, usted vaya a esa clínica, a esa unidad de medicina familiar, porque ahí le van a atender. Si usted llegara a presentar una complicación o requiriera un tratamiento más prolongado, de la misma clínica le van a enseñar, le van a indicar cuál es el hospital al que debería atenderse, ¿sí? Entonces, es el funcionamiento normal del Sistema Nacional de Salud. Esto lo vemos todos los años con todas las infecciones respiratorias, no es distinto. No se usan antivirales, ¿por qué razón? Porque para este coronavirus, igual que para la enorme mayoría de los virus respiratorios, no existe tratamiento alguno. Y usted que acaba de escuchar que dije no existe tratamiento alguno, se va a angustiar y va a pensar que le estoy diciendo que no hay solución. No, no le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciéndole es que, como en la enorme mayoría de los virus respiratorios, la enfermedad se va a quitar sola. Lo único que necesita es mantenerse hidratada o hidratado, guardar reposo, alimentarse bien, puede utilizar alimentos cítricos, frutas, limón, naranja, mandarina, etcétera, y aliméntese bien, nada más. Y en un lapso de aproximadamente 10 días va a empezar a quitarse completamente la enfermedad y usted va a recuperar. Y lo último, ¿cuántos recursos adicionales? Dado que es una enfermedad generalmente leve, no se necesitan recursos adicionales, pero como tenemos un plan de preparación que hemos afinado desde que inició el año, desde que supimos que en China había una epidemia, hemos calculado posibles necesidades adicionales de algunos insumos muy selectos. Los que se usan en la atención médica especializada, por ejemplo, ventiladores mecánicos y sus distintas piezas, o los equipos de protección personal que se necesitan en algunas unidades especializadas. ¿Cuántos? Tenemos distintos cálculos de acuerdo a los escenarios que suponemos se va presentando, pero en ningún caso pensamos que vaya a ser más de lo que normalmente se hace de nuevo aprovechamiento de las economías que surgen del presupuesto regular. Laura, por favor. La compañera, el compañero, y seamos conscientes del tiempo porque estamos en transmisión. Gracias, doctor. Laura Poy de La Jornada. Por favor, ¿me podría también explicar los casos sospechosos? ¿De dónde salieron? ¿Si están ligados a estos 4 viajeros o ya estamos viendo quizás otro foco, aunque sea pequeñito, en estos estados? Si están ligados de alguna manera los 3 casos sospechosos. Y perdón, pero a lo mejor es algo muy técnico que el doctor Terán nos puede ayudar. Recientemente la prensa internacional ha estado difundiendo que en China hay pacientes que se dieron de alta, volvieron a casa y que han pasado 10 días y nuevamente salen positivos. ¿Esto es posible? ¿Lo van a seguir, digamos, en el conocimiento científico del virus? ¿Qué está pasando para que se den estos casos? Me parece que también han ocurrido en Japón. Y cómo afrontar este desafío, ¿no? Para pues garantizar la salud de la población. Gracias. Empiezo por la última pregunta. Sí, ha habido un reporte de lo que se llama reinfección. Sin embargo, yo pediría cautela antes de considerar que exista la reinfección. Normalmente, en los virus como este, hay una respuesta inmune en contra, que puede ser mediada por anticuerpos o por células o ambas en general, y que deja memoria inmunológica, de manera que cuando el virus vuelve a estar presente o en contacto con la persona existe inmunidad. Generalmente es lo que pasa. Hay excepciones y yo espero que este reporte sea una excepción y que no tenga relevancia desde el punto de vista de la epidemia. Eso se sabrá, obviamente habrá más estudios para tratar de confirmar ese hallazgo, hasta ahora es un hallazgo, o descartarlo. Y aprovecho para decir, relacionado a lo mejor a la pregunta pasada, y creo que es importante mencionar, en el componente de atención médica que coordinamos, están representadas todas las instituciones, es decir, todas las de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE,
está Pemex, la Secretaría de la Marina, Sedena y también los hospitales privados. En estas reuniones que hemos tenido desde enero, que hoy fue la 11ª, la número 11, hay representación de prácticamente todas las instituciones públicas y también las privadas. Todos los hospitales privados están representados por un coordinador que asiste a estas reuniones. De manera, y tomando en cuenta la estructura que tiene, por ejemplo, la excelente estructura que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, los 3 niveles de atención de alguna forma están representadas en estas reuniones y por tanto estamos actuando con los mismos lineamientos y con técnicas estandarizadas para realmente tener una atención o ofrecer una atención en todo el país de manera coordinada. Gracias. Antes de darle la palabra, quisiera agregar un elemento a lo que dice el doctor y lo que explicaba hace rato sobre estos 3 componentes de la mitigación o de la reducción del daño y retardo de la transmisión. Estos 3 componentes, la identificación temprana de los casos, el aislamiento y el estudio de contactos, así es como funciona la salud pública, así es como funciona el control de infecciones. Quizá es más común que la gente piense en las profesiones de la salud a través de otros especialistas, por ejemplo, los cirujanos, las cirujanas. ¿Cómo funciona el trabajo de una cirujana? Bueno, se pone en anestesia al paciente, se le hace una antisepsia de la zona que se va a operar, se saca un bisturí, se hace una incisión, se hacen distintas manipulaciones, después se hace una sutura, etcétera, y se manda a recuperar el paciente. Y eso es más común que la gente lo identifique como el actuar de un profesional de la salud. Esta es la manera en que actuamos los salubristas, esta es la manera en que actuamos los epidemiólogos. Cuando existe un fenómeno, nuestro paciente es la población. Nosotros no atendemos una persona a la vez, atendemos millones a la vez. Y entonces esta es la manera en que hacemos nuestra intervención, donde detectamos que hay un caso, lo detectamos oportunamente, lo diagnosticamos, lo mantenemos en aislamiento, estudiamos a sus contactos. Y así no permitimos que haya una propagación, ¿no? Poco para tener esta idea en ese sentido. Sospechosos, doctor. Perdón, los 3 casos que están sospechosos. La mayoría de los vienen? casos sospechosos pueden tener viajes, no conozco el dato exacto, pero por favor. Sí, en el hoy tenemos 2 en Guanajuato y 1 en Durango. Estos casos no están relacionados con los casos confirmados y como comentamos hace un rato, los casos que se clasificaron en la mañana como contactos del paciente confirmado tuvieron resultados negativos, por lo tanto no tenemos nada por ahí. Exacto. Y van a seguir ocurriendo estos casos sospechosos. Aquí también quisiera prepararlos para una situación en nuestra comunicación. Llegará un punto en donde es completamente irrelevante estar contando los casos. Es irrelevante, porque ahorita tenemos esta treintena, después vamos a tener 40, después 80, 100 de casos sospechosos, la gran mayoría los vamos a descartar y no nos aporta ninguna información esta situación. Mientras logremos, como lo hemos logrado, encontrar a los casos que son sospechosos, identificarlos, descartarlos o confirmarlos, aislarlos y estudiar sus contactos. Por favor, y dejamos a ella y a la última pregunta y cerramos ahí la sesión. Por favor, usted, sí. No, usted, sí. Okay. Buenas noches, Dana Estrada, de Editorial Notmusa. Tengo 3 preguntas. En cuanto a los 2 casos que han sido, que están en el INER, ¿cómo llegaron estos pacientes? Y esto es en relación a 2 temas. Hace unas semanas teníamos conocimiento en los medios que un caso, me parece, de una persona de origen asiática fue trasladada desde el aeropuerto hasta un hospital en Álvaro Obregón. Hoy en la mañana, cuando estábamos varios medios afuera del INER, tuvimos la oportunidad de hablar con una chica que decía que ella tuvo vacaciones en Tailandia y su viaje salió en enero e hizo una parada en Beijing. Al llegar a Tailandia le hacen los estudios, regresa a México el día 13 de febrero y la escala para llegar a México la hace en Los Ángeles, y en Los Ángeles sí le hacen un examen, un estudio para comprobar su salud, pero al llegar a México nada, o sea, ella baja del avión sin ninguna, ni siquiera preguntas.
Entonces, ¿cómo fue el caso para canalizar a estas dos personas que dieron positivo en el INER? Si ellas llegaron por propio pie o cómo fue. Eso en cuanto a estos dos casos. La otra, el día de ayer, y ustedes mismos lo han dicho durante todo este día, es que se cuenta con insumos suficientes para tratar a los casos que surjan. Sin embargo, hoy en la mañana también, al hacer algunos recorridos por algunos hospitales, personal, sobre todo, no sé, hablando del Hospital General número 48 en San Pedro Jalpa, dice que llevan desde que inició el año y pocos meses antes de finalizar el 2019 sin suministros tan básicos como jabón o gel o cubrebocas, y que ellos mismos son los que hacen jornadas para cooperar y poder comprar estos insumos. Entonces, ustedes dicen que se tienen insumos desde planeados de la influenza, pero no lo hay. Y de hecho hemos trabajado también el tema de la influenza y hay casos que van a tratarse a hospitales públicos y no hay ni siquiera la vacuna preventiva o algo. Entonces tienen que acudir al sector privado. Ahí es cómo asegurar que entonces hay insumos suficientes. Y la última es con la cuestión de las oficinas que se dedican a estudiar esto de las epidemias. Una persona, en este caso hablando de los positivos, un ejemplo nada más para que nos quede claro, ¿a cuántas personas pueden contagiar una persona con el coronavirus? ¿Cuántas personas son probables para poder contagiar? Gracias. Respondo primero al tema de los insumos. Lo que hemos dicho, seguiremos diciendo es: esta enfermedad no requiere insumos especiales, se requieren insumos convencionales. Ayúdenos, por favor, con estos ejemplos concretos que dice. Esto lo decimos los martes en el Pulso, es un tema un poco separado, pero aquí conecta. Nos interesa mucho tener denuncias donde no hay un abasto suficiente. No piensen ustedes, me voy a desviar un poco del tema de coronavirus y regreso al tema de abasto, ahorita vuelvo. Es muy importante, me he hecho un poco a la idea de que en la sociedad, y les agradecemos a ustedes que son quienes transmiten los mensajes entre la sociedad y hacia el gobierno y de regreso, quizá hay una idea errónea sobre cómo funciona el abastecimiento. Quizá hay una idea de que hay una oficina central que compra todo y lo distribuye. No es así, porque hasta ahorita los distintos servicios estatales de salud tienen sus propias atribuciones y sus propias capacidades. En este periodo, en 2019-20, empezamos ya la mecánica de tener compras centralizadas de algunos insumos, no de todos, no de todos. La gran mayoría de los insumos se compran localmente. Entonces, si hay un desabastecimiento en un sitio concreto del país, en una clínica como la que usted relata, que depende de los servicios estatales de salud o dependiera de alguna institución local, es una materia de competencia local y desde luego no es deseable, pero hay que resolverlo localmente. Nosotros lo que hemos hecho, lo dije el martes pasado, es una suerte de rescate ante una situación muy anormal que el sector salud ha tenido por décadas. Y entonces estamos en el ajuste de todo eso y seguimos dándole la bienvenida a las denuncias sobre desabasto, porque nos interesa presionar para que nadie en ninguna parte del Sistema Nacional de Salud esté obstaculizando la llegada o la compra oportuna de insumos. Pero regresando al coronavirus, no se necesitan insumos especiales. Ahora, respecto a los riesgos de transmisión que pudiera haber en la comunidad. Primero, hoy en la mañana me preguntaron si había que tomar medidas extremas. Espero que esto ya quedó claro y quiero hablar aquí de una cosa específica. En la mañana yo decía, ¿es una buena práctica lavarse las manos? Sí, siempre lo ha sido, porque previene esta y cualquier otra infección transmitida por las manos. La influenza, otras infecciones respiratorias o infecciones que causan diarrea, por ejemplo. Entonces hay que lavarse las manos siempre. El tema de abrazarse o no abrazarse y darse besos o no besos, que es parte de nuestra cultura, insisto, en este momento que tenemos apenas la importación y aún en la fase que pudiéramos llegar a tener transmisión en pequeños brotes comunitarios, no es una medida indispensable, no es una medida estricta. Entonces, si hoy mismo alguien está abrazando a sus compañeros o se está saludando, es más, nuestro presidente está en este momento de gira
Y él es un individuo extraordinariamente generoso de corazón y el pueblo lo quiere, lo van a abrazar. No pasa nada, en este momento no hay riesgo. Finalmente, los casos que usted relata de la persona que llegó de Tailandia y demás, si no tenía síntomas y no venía en ese momento de procedencia de China o en este momento de China, Corea, Japón, Italia o Irán, no es una persona caso sospechoso porque la probabilidad de que lo que tenga sea el coronavirus nuevo es sumamente baja. Si no tenía síntoma alguno, venga de donde venga, no es un caso. Y todos los meses recibimos en el país cerca de 15,000 personas procedentes tan solo de China, para que se den una idea, y no tendría sentido alguno estar deteniendo a 15,000 personas cada mes. Reitero, insisto, no estamos ni México ni la enorme mayoría de los países del mundo utilizando medidas de contención, sino de mitigación. ¿En qué consisten? Ya lo dijimos, detectar los casos, confirmarlos o descartarlos, mantenerlos en aislamiento y estudiar sus contactos para que no haya transmisión secundaria. Vamos a la última pregunta y cerramos. Llegaron por su propio pie, como llegan todos los pacientes que están en el INER. Ahora, una cosa sí le agradezco porque su pregunta me permite dirigirme a la comunidad. Si usted viajó, ahora vamos a poner el caso de quien sí viajó. Ya dijimos, quien no viajó, la probabilidad que tenga coronavirus es bajísima. Si usted sí viajó y viajó a China, Corea, Irán, Italia, por favor, si usted desarrolla síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor de garganta, estornudos, malestar general, acuda a atención médica o llame al 800-0044-800 para que no tenga que desplazarse. Llame primero, 800-0044-800 y tenga presente a dónde viajó, las fechas en que viajó, porque esa información va a ser de gran ayuda para usted y para toda la población. La última pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches. Saturnino Reyes, de Diario Locutor. La pregunta iba un poco ligada a lo de los insumos que acaba usted de explicar y que prácticamente queda muy claro lo del abastecimiento. Solo me gustaría que usted le pudiera dirigir algún mensaje a cada director de salud estatal, porque precisamente esa falta de control de los insumos, que es el ABC, y no hablamos del COVID-19, para cualquier enfermedad, el ABC es lavarse las manos con agua y con jabón. Y si esos insumos en un hospital hacen falta, donde llegan personas con todo tipo de enfermedades, y por poner un ejemplo, el Hospital El Adolfo López Mateos, donde llegan de todo, y no hay esos insumos, porque a mí sí me ha costado y he hecho esos recorridos, en los pisos que tiene no existe ni siquiera gel tampoco. Sí que usted hiciera un llamado a cada director de hospital y también a cada secretario de salud estatal para que tuviesen un mayor control en cuanto a la salud de los mexicanos, porque sin ese ABC, pues así haya las vacunas, haya cualquier otra cosa, no se va a poder, por higiene propia, no se va a poder controlar. Aunque la persona lo quiera, no lo hay. Entonces sí me gustaría que usted desde ahí donde está también mandara un mensaje específico a cada uno de sus directores de cada hospital, por favor. Con mucho gusto. Creo que el mensaje es claro, como usted lo formula: la higiene corporal, la higiene del espacio, la higiene de los espacios públicos es muy importante. Hay muchísimas enfermedades, efectivamente esto va mucho más allá que coronavirus, que la prevención está en estos procesos de higiene. Por eso la salud pública es tan importante. La salud pública no es medicina de muchos, la salud pública es un campo mucho más amplio, es una ciencia social que tiene que ver con cómo vivimos. Y la higiene no es solamente la limpieza.
La higiene también tiene que ver con cómo nos alimentamos, si hacemos o no ejercicio, si convivimos o no, si tomamos suficiente agua pura, agua simple o no, y si evitamos consumir productos que son no nutritivos y tienen exceso de sal, calorías, grasas y azúcares y muchas otras cosas. Pero efectivamente, si no existen los insumos básicos, estos insumos, efectivamente el jabón y el papel de baño y las toallas y demás, no se hacen en una compra centralizada, se hacen en compras localizadas y todos, creo que todos y todas quienes trabajamos en una tarea en el servicio público, en este caso que se identifica como los directivos de los servicios de salud, tenemos que tener conciencia que la mejor inversión es la que se hace de manera racionalizada, coordinada y se toma en cuenta todo. Toda la inversión que hacemos en insumos para la salud, en vacunas, en medicinas, en aditamentos, en equipos, se nos puede venir abajo si no existe un elemento de higiene tan básica como pueden ser jabón, agua suficiente, que funcionen los lavabos, etcétera, etcétera. Gracias por el comentario. Vamos a dejarlo ahí y les hago un anuncio respecto a la mecánica. Gracias. Ahí está el teléfono, 800-0044-800, es la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria de la Secretaría de Salud. Sobre la mecánica de las siguientes sesiones, quiero hacer un anuncio. La vocería de Presidencia, en coordinación con las distintas direcciones de comunicación social del Gobierno de la República, definitivamente también la de la Secretaría de Salud, aquí está su titular, Marta Cabrera, están organizando un taller para reporteros, reporteras, especialistas en la comunicación, que nos ayude a tener una mejor coordinación sobre el significado técnico de los elementos de la salud. Creemos que puede ser benéfico para todos, ustedes, nosotros y la sociedad. Se va a anunciar próximamente las fechas de este taller. Y segundo, nuestro presidente nos instruyó a tener esta sesión todos los días. Arrancamos hoy siguiendo puntualmente sus instrucciones a las 9 de la noche, pero existen algunos retos que tienen que ver con la logística y la operación de los medios públicos de comunicación y consideramos que podría ser pertinente hacer un ajuste de horario. Por supuesto, lo tenemos que consultar con él y también con el vocero de Presidencia y sería preferente hacerlo más temprano. Vamos a analizar en términos de la lógica de los calendarios o los tiempos de la comunicación al tiempo que los asuntos técnicos de la salud. Entonces, antes de la sesión de mañana les avisaremos cuándo va a ser el horario y arrancamos. Vamos a terminar aquí porque ya se nos corta la transmisión de CEPROPIE. Gracias. Gracias.